Cordial saludo, tutor William Antonio Parra. A continuación, mis compañeros Nancy Liliana Cárdenas, Rudy Marcela Romero, Leslie Paola Trillos, Ronald Steven Castellanos y quien le habla, Gina Lizeth Camargo, del grupo 42 del curso Contabilidad para la Gestión Pública. Vamos a desarrollar el caso número 5, análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público, donde nos pide que realicemos un análisis de lo desarrollado en los 4 casos que hemos visto anteriormente. Entonces, en el caso número 1, reconocer el contexto, vimos que es el Estado. Decimos que es una organización política constituida por instituciones burocráticas, las cuales ejercen el monopolio, donde aplica la soberanía sobre una población con límites territoriales ya establecidos. ¿Cuál es su función? El Estado está encargado de garantizar la estabilidad económica y cumplimiento tanto de los derechos como de los deberes consagrados en la Constitución política. Además, debe garantizar el cumplimiento de las leyes, contribuir con el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, administrar los programas y los asuntos públicos, promover el desarrollo pleno y autónomo de la sociedad, defender la integridad territorial de la nación, proteger a los sectores más vulnerables, asegurar una soberanía monetaria, administrar el presupuesto público y distribuirlo, y satisfacer las necesidades de la comunidad. ¿Cómo se conforma un Estado? El Estado está conformado por un gobierno o conjunto de personas organizadas jurídicamente bajo el mando de varias instituciones que se encargan de administrar y ordenar los asuntos públicos. Un territorio, el cual posee unas fronteras y una población que corresponde a los habitantes de dicho territorio. Aquí vemos cómo se encuentra organizado el Estado colombiano. Vemos que la República de Colombia se divide en dos, está organizada en dos, las ramas del poder público y la organización del Estado. Dentro de las ramas del poder público, que son tres, encontramos la rama ejecutiva, que en el orden nacional está el presidente, está representada por el presidente, en el orden departamental, que lo representa el gobernador, y en el orden municipal se está representado por el alcalde. La rama legislativa, la que está en el Congreso, formado por el Senado y la Cámara de Representantes. En la rama judicial encontramos la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, en la organización del Estado encontramos los organismos de control, que son la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación. También encontramos la organización electoral dentro de la organización del Estado, que son el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría General de la Nación. Y encontramos también otras instituciones que son el Banco de la República y la Comisión Nacional de Servicio Civil. Cada una de estas instituciones que acabé de nombrar cumplen una función específica dentro de la organización del Estado colombiano. ¿Qué es y para qué sirve la Constitución política? Entonces decimos que es la norma existente, es la máxima norma que existe en un Estado por la cual se rige cada una de las demás normas y leyes existentes y que sirve como un manual de convivencia que la población debe cumplir como ciudadanos habitantes de un territorio. Dicha Constitución rige el comportamiento de las personas, permitiendo así garantizar los estados de toda la nación. En ella también se explican los deberes y los límites que tiene que cumplir cada individuo en determinado territorio. Su principal objetivo es asegurar una sana convivencia dentro del territorio nacional, garantizando los derechos de la población. Además, pues nos permite conocer cada uno de nuestros deberes y qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro del territorio nacional.
También cumple la función de garantizar a los pobladores una libre participación en las decisiones que de cualquier manera los afecte. Para nosotros como contadores públicos es muy importante tener un amplio conocimiento de la constitución política, pues que además como ciudadanos colombianos ya debemos conocer muy bien. En la vida profesional como contadores, pues la usaríamos como norma principal para ejercer nuestra labor, actuando siempre de manera íntegra y recta. También la usaríamos como guía para poder darnos cuenta de las falencias que se están presentando en nuestro círculo laboral. También para nosotros como contadores es importante conocerlas ya que nos debemos regir por las normas de la contabilidad, que según el artículo 354 es el contador general de la nación que se encarga de determinarlas. ¿Qué es la contabilidad pública? Decimos que la contabilidad pública es una parte de la contabilidad que se encarga de registrar cada una de las operaciones económicas, de las transacciones financieras que se llevan a cabo dentro de las entidades públicas. Es la encargada de mostrar y comprobar los registros de las actividades económicas desarrolladas en el sector público. ¿Para qué sirve? eh, para dar a conocer la situación financiera del gobierno, brindar información para la toma de decisiones, producir información para la rendición de cuentas y generar estados financieros, entre otras funciones. ¿Cuáles son sus principios básicos? Entonces, dentro de los principios básicos encontramos la gestión continuada, el registro, el devengo causación, la asociación o medición, la prudencia, el periodo contable, la revelación, la no compensación y los hechos posteriores al cierre. Es por esto que la contabilidad pública cobra suma importancia en el Estado colombiano, ya que se encarga del registro de los movimientos financieros y económicos que se llevan a cabo dentro de las entidades públicas y que deben mostrar y comprobar los registros de las actividades desarrolladas en dicho sector. Con la información contable, que debe ser confiable a los usuarios en cuanto a los ingresos, los gastos y el patrimonio público. Pues además es que llevar una buena contabilidad le permitirá una mejor y más fácil toma de decisiones y una adecuada gestión a los encargados. Y pues a nosotros nos permite conocer en qué se está gastando o invirtiendo los recursos que damos al Estado por medio del pago de impuestos y que hacen parte del presupuesto público y nos permite determinar qué falencias se pueden estar presentando con el manejo de los recursos. Contabilidad para la gestión pública. Caso 2. Identificar las características de la contabilidad pública. Acá en este caso se pudo analizar ciertas dudas que teníamos hacia los funcionarios de la alcaldía, teniendo en cuenta una normatividad y una estructura para llevar a cabo la contabilidad, ya que mediante esto se puede desarrollar y resolver interrogantes, ya que la contabilidad tiene como objetivo registrar, relevar, conservar e interpretar la información financiera, económica y social, facilitando la toma de decisiones y garantizando el mejor manejo para tener en sus obligaciones derechos, bienes y recursos. Otra característica de la contabilidad pública es como objetivo primordial construir la gestión y la economía en las entidades públicas. Llevando la contabilidad del sector privado, el objetivo esencial de construir en la economía de una entidad. Además, la propiedad de los accionistas, teniendo en cuenta las NIP, ya que son muy importantes en la adopción a mejorar la función financiera y mejorando y llevando a cabo su
consistencia en las políticas contables, mejorando su eficacia y logrando beneficios potenciales para lograr una transparencia. Además, también se identifican cuáles son las diferencias entre contabilidad pública y contabilidad privada, donde la contabilidad pública permite ejecutar un plan de cuentas para una organización. También permite registrar una situación financiera en la que se encuentren las empresas públicas estatales. Además, está sometida a la ejecución del presupuesto público existente, además orientar una utilidad social, satisfacer una necesidad pública y orientar a todas las empresas con ánimo de lucro como sin él. Además, la información contable en el sector público que se dirige especialmente a la evaluación del desempeño de los gestores de lo público. Además, la contabilidad pública permite utilizar una información útil para analizar la política de la macroeconomía. La contabilidad privada permite que la gestión económica se haga en empresas privadas según sus cuentas o activos. Además, establecer la situación financiera de las empresas, qué operaciones dependen del capital de origen y qué tiempo lleva para aplicarla, si son con ánimo o sin ánimo de lucro o del régimen tributario especial. Además, la contabilidad privada permite enmarcar un ámbito de microeconomía y también evaluar la relación con los mercados. Para este caso se analiza la estructura contable que utilizan las entidades del gobierno y cómo la aplican en su contabilidad pública. Se analiza la estructura del catálogo general de cuentas, que está formado por 5 niveles de clasificación con 6 dígitos que conforman el código contable. Lo que son clase, que son del 1 al 5, los grupos se asemejan de la clase igual a cuenta, la subcuenta y la auxiliar, siendo el catálogo de cuentas una herramienta útil para mantener la contabilidad de una empresa. Cordial saludo, mi nombre es Ronald Steven Castellanos y pues en esta oportunidad voy a presentar lo que se realizó, lo que se llevó a cabo en el caso número 3. Bueno, en este caso se llevaron a cabo aspectos muy diferentes a los que se llevaron en las fases pasadas. En este caso se presentaron importantes conceptos de la contabilidad, como lo es la gestión pública, como los ingresos y gastos. Estos dos aspectos son importantes, son claves para registrar, ya que en este caso pues, se controla el reflejo de la situación financiera y el desempeño del sector público. De tal manera se detallan estas principales características en cada componente. En ingresos podemos detallar que los ingresos es la contabilidad pública provienen de diversas fuentes, como lo podemos detallar, se llevan como impuestos, las tasas, las contribuciones, las transferencias y las donaciones. Estos ingresos pueden ser generados por entidades gubernamentales, empresas estatales o también los organismos del sector público. Para ello se debe realizar un registro contable. Aquí pues se realizan los diferentes registros en la contabilidad pública. Cuando se cumplen los criterios de reconocimiento, se establece un marco normativo contable y se aplica. Y pues lo general es que se reconoce cuando existe un derecho legal o contractual para recibir los recursos y pueden medir de manera fiable el valor de los ingresos. Los ingresos pues, se pueden clasificar de naturaleza y permiten llevar un adecuado control y un adecuado seguimiento. También podemos ver que se trabajó también los gastos. Esta naturaleza de gastos en la contabilidad representa a esos desembolsos, esos compromisos
de recursos para financiar programas, proyectos, servicios públicos, en fin, cualquier tipo de estos. Podemos incluir también aquellos pagos de salarios, los beneficios a empleados, las inversiones, la infraestructura, la adquisición de bienes y servicios, las transferencias a entidades externas y entre otros. Para ello también se tiene que realizar un registro contable. Se registra cuando incurre una obligación contractual para desembolsar esos recursos y cuando se puede medir de manera fiable para llevar un control de estos gastos. En algunos casos pues se reconoce el momento de adquisición y en otros casos se reconoce la medida que se consumen o que se devengan. Pues es importante tener en cuenta que los ingresos y los gastos en la contabilidad pública presentan esas normas muy específicas que se establecen en un marco de la contabilidad para regular y definir los criterios de reconocimiento, de medición y también asimismo la presentación de los ingresos en los estados financieros de un sector público. Muchísimas gracias. Siguiendo con los lineamientos de la guía, mi compañera Nancy Liliana y quien les habla, Legian Paola, les explicaremos qué desarrollamos en el caso 4. En el caso 4 hablamos sobre qué son las normas internacionales, qué son las normas internacionales del sector público. Entonces, las normas internacionales de contabilidad para el sector público son un conjunto de principios, reglas y procedimientos contables diseñados específicamente para ser aplicados en el sector público, como en gobiernos, en las naciones, en las organizaciones gubernamentales, en municipios, en fin, en entidades sin ánimo de lucro y otras entidades del sector público que presentan información financiera de acuerdo con la participación internacional de la contabilidad. También les explicaré un poco quién emite las normas internacionales del sector público. Entonces, estas normas son emitidas por la Federación Internacional de Contadores y FAC, que es sus siglas en inglés, a través de su Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que sus siglas en inglés son IPCASB. ¿Cuál es el objetivo de las normas internacionales del sector público? Entonces, el objetivo es establecer una base común para la presentación de información financiera y contable en el sector público a nivel internacional. Estas normas buscan mejorar la transparencia, la calidad y la comparabilidad de la información financiera del sector público, promueven la rendición de cuentas, facilitando así la toma de decisiones informadas por parte de los usuarios de la información. ¿Quiénes son los responsables de regular esta norma? Entonces, las entidades del sector público, como la Contaduría General de la Nación, a través del registro de contabilidad pública. ¿Qué leyes regulan las normas internacionales del sector público? Entonces, estas son emitidas por la Federación Internacional de Contadores a través del Consejo de Normas Superiores Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Estas normas no son leyes en sí mismas, pueden ser adoptadas y aplicadas mediante legislación y regulaciones específicas establecidas por cada uno de los países o entidades. A pesar de que estas normas pues no están reguladas, cada país adopta la forma pues que a ellos les parece mejor. Dentro de las leyes que regulan las normas internacionales del sector público, encontramos la Constitución Política de Colombia en su artículo 354. También encontramos la Ley 293 de 1996, que es la reglamentación de la creación de la Contaduría General de la Nación. Encontramos la Ley 1314 del 2019. Encontramos el decreto
2784 del 2012, que es donde se establece el primer grupo de las NIF. También encontramos el decreto 3022 del 2013, que es ya donde se implementan las NIF para los pymes. La resolución 628 del 2015, por la cual se incorpora las regiones, la contabilidad pública, los referentes teóricos y la metodología de la regulación de la contabilidad pública. Otra de las leyes que regula las normas internacionales del sector público es la resolución 037 del 2017, la resolución 414 del 2014 y sus modificaciones, la resolución 533 del 2015 y sus modificaciones, y la resolución 461 del 2015, por las cuales se incorporan las RCP, los marcos normativos para las empresas de propiedades estatales, para las entidades del gobierno y para las entidades en liquidación. La resolución 037 del 2017 y la resolución 139 y 620 del 2015 y sus modificaciones, por las cuales se incorporan las RICP, que son los catálogos generales de cuentas que se utilizan en las empresas propiedad del Estado y las entidades gubernamentales. La resolución 192 de 2016, por la cual se incorpora al RCP los procedimientos transversales. La resolución 526 de 2016, que son por las cuales se incorpora al RCP las normas de procesos contables y sistemas En síntesis, las normas internacionales para el sector público se utilizan periódicamente para reflejar los avances en la contabilidad y los cambios en las políticas de regulación del sector público. Su aplicación puede ser obligada y voluntaria, dependiendo de la regulación política contable adoptada por cada país o por cada entidad en particular. Entonces, en este caso 4, ya hablando específicamente, todas estas normas y todos esos decretos se los aplicamos a la alcaldía del municipio de Ábrego. Mediante esta alcaldía, pues ya nos dimos cuenta que ella se rige según estas normas. Ella sigue el manual contable. También pudimos ver cómo se aplican los distintos modelos que se rigen mediante estas normas. Continuando con el caso 4, hablaremos sobre el MESI. El MESI es el marco de referencia establecido por la Contraloría General de la República de Colombia, que tiene como objetivo principal fortalecer el control interno en las entidades del sector público del país. Lo que hace el MESI es proporcionar lineamientos y directrices para establecer y mejorar los sistemas de control interno de todas las entidades, con el fin de asegurar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la gestión de los recursos públicos. ¿Cuáles son los principios de MESI? Proporcionar una base sólida para el diseño e implementación de sistemas de control interno en las entidades del sector público en Colombia, asegurando una gestión transparente, eficiente y responsable de los recursos públicos, que son los siguientes: la integridad, la eficacia y eficiencia, la legalidad, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y gestión basada en riesgos. ¿Cuáles son los componentes del MESI? Los componentes del MESI son fundamentales para establecer y fortalecer el control interno en las entidades del sector público en Colombia, con el objetivo de garantizar una gestión transparente, como lo indicábamos, eficiente y responsable de los recursos públicos. El modelo de estándar de control interno MESI en Colombia establece los siguientes componentes y elementos fundamentales de control interno en las entidades del sector público, que son el ambiente de control, actividades de control, monitoreo, evaluación del riesgo, información y comunicación. ¿Qué lo regula? El modelo estándar de control interno en MESI en Colombia está regulado por la Ley 87 de 1993, también conocida como la Ley 87 del Control Interno.
Esta ley establece las bases para el control interno de las entidades del sector público y establece obligaciones de implementar y fortalecer sistemas de control interno en dichas entidades. ¿Qué aplica el MESI? Bueno, el MESI se aplica en todas las entidades del sector público en Colombia, tanto a nivel nacional como territorial. Esto incluye entidades de orden nacional, departamental y municipal, y distrital. Es obligatorio para todas las entidades del sector público y tiene como objetivo fortalecer el control interno en la gestión pública. Su implementación busca asegurar la eficacia, la eficiencia, la transparencia con el manejo de los recursos públicos, así como prevenir y detectar irregularidades y actos de corrupción que se puedan presentar en las entidades públicas. Muchísimas gracias.